vamos a empezar con la unidad 5. Voy a grabar. Si me olvido, ustedes me tienen que hacer acordar. A partir de ahora, las clases de teoría y también las de práctica las vamos a estar dando por videoconferencia y las vamos a dejar grabadas. De manera que si por algún motivo no pueden asistir, quede en el aula y luego ingresando por la misma videoconferencia encuentran la grabación de la clase. Empezamos con la unidad 5. Esta unidad, junto con la siguiente, la unidad 6, integran el tercer parcial. En estas unidades hay conceptos que son más complejos. Tenemos una matemática que implica situaciones de ecuaciones diferenciales o de productos vectoriales, o sea, que involucra un tratamiento matemático que tal vez pueda ser un poco más complejo. Por eso hemos definido no darla por video, porque además iban a ser una cantidad enorme de videos, sino dárselas en vivo si se quiere e ir explicando pausadamente. A medida que yo vaya explicando, por favor interrumpan las veces que haga falta para preguntar, ya sea por el chat o bien por encendiendo micrófono, porque a veces pueden ustedes transmitir mejor sus dudas y yo entender lo que están preguntando para intentar responder. Entonces, si hubieran preguntas que se me han quedado en el chat y que por distracción capaz no las vi, me las vuelven a hacer, por favor. O sea, el punto es que ustedes puedan ir preguntando todo aquello que no se entienda. Bien. Hasta la unidad 4, nosotros veníamos trabajando, analizando ya sea desde el lado de la energía o por el lado de la dinámica cinemática, el movimiento de cuerpos. Pero estos cuerpos nos daba lo mismo que fueran un camión, que fueran una esfera diminuta que se desplazaba, porque siempre los íbamos a tratar como si fuesen partículas, o sea, no nos iba a importar su extensión, su forma, cómo estaba distribuida su masa, porque era independiente y lo tratábamos como una partícula. Ahora eso deja de ser así, porque ahora vamos a trabajar con cuerpos a los que les llamamos cuerpos rígidos o sólidos rígidos, y esos cuerpos tienen una distribución de masa que afecta al movimiento, y es lo que vamos a considerar a partir de ahora. Bien, bueno. Veamos, ¿qué entendemos como un sólido rígido? Un sólido rígido, como se muestra en esta imagen, es un cuerpo tal que la distancia que hay entre las distintas partículas de ese cuerpo se mantiene constante independientemente del movimiento que haga este cuerpo. Si esta esfera es perfectamente rígida, la distancia entre estos dos puntos va a ser invariable, ya sea que esta esfera esté rodando o se esté trasladando o esté haciendo cualquier tipo de movimiento. Entonces, ese es el concepto, obviamente idealizado como todo, que tenemos de cuerpo rígido. Vamos a distinguir tres tipos de movimientos. En esta unidad vamos a estudiar dos de ellos. El primero de ellos es el movimiento de traslación. Ustedes ya, todo lo que habíamos venido viendo en las unidades pasadas, involucraban movimientos de traslación. Cuando un cuerpo se traslada, acá tenemos una definición de lo que se entiende por traslación. Cuando las posiciones de todas las partículas se desplazan la misma cantidad. Esta imagen es un GIF, de hecho, que mostraba lo que yo estoy diciendo en palabras, pero bueno, como comparto la presentación en formato PDF, eso no es posible que ustedes lo visualicen. Pero lo que quiere decir eso es que si esta esfera en un momento está en esta posición y un tiempo después está en una posición más adelante, pero ha deslizado, no ha rodado, ¿bien? Sino que simplemente se ha trasladado, todas las partículas tienen la misma velocidad instantánea. Cuando hablo de velocidad,
obviamente quiero decir el vector velocidad, aunque no esté poniendo la palabra vector adelante, y cuando digo velocidad me estoy refiriendo a la velocidad tangencial, obviamente, o la velocidad lineal que hemos venido mencionando en las unidades anteriores. Y vamos a definir el movimiento de rotación, ¿sí? Por ejemplo, yo podría mirar la rotación que realiza en esta rueda, esta barra, ¿sí? Esta barra será rígida, será de un material de hierro, por ejemplo, y en algún momento esto va a venir y va a estar girando. Entonces, esta barra lo que hace es lo que relata el texto. Cambia su orientación, ¿bien? Pero de una forma que un punto cualquiera siempre permanece a una distancia constante de lo que se considera el punto de rotación, ¿sí? O sea, este punto, tomemos el extremo de esta barra que une, va a moverse, va a llegar a una posición por acá, pero la distancia con respecto a su centro va a permanecer inalterada. En el caso de una rotación, todas las partículas, esto era una simulación donde mostraba esta rueda girando, ¿está bien? Todas las partículas lo que van a tener es la misma velocidad angular instantánea. Fíjense que hay una diferencia con respecto a la velocidad que yo definí acá. Cuando yo puse solo la palabrita velocidad, quise decir velocidad lineal, ¿bien? Y acá aparece un nuevo concepto que es la velocidad angular, que enseguida la vamos a desarrollar, la vamos a presentar, ¿bien? Entonces, un sólido que gira, ¿sí? Todos los puntos de ese sólido, sea un punto, supongamos, que estoy marcando ahí, sea un punto que estoy marcando en el extremo, bien, sea un punto que estoy marcando más cerquita del centro, cualquier punto que yo considere de esta rueda que está girando, tienen la misma velocidad angular instantánea, bien. Y la tercera posibilidad de movimiento es la oscilación que se realiza en torno a una posición de equilibrio. Ese movimiento se denomina vibración. Esto es lo que vamos a abarcar cuando estudiemos la unidad 6, la unidad siguiente. Por ahora nos vamos a quedar analizando movimientos de los cuerpos rígidos que pueden ser rotaciones, o rotaciones con traslaciones combinadas, como puede ser, por ejemplo, una rodadura. Bien, si hay preguntas, yo voy a ir pasando las diapositivas, pero si hay preguntas, por favor, me interrumpen para que esto no sea un monólogo mío únicamente. Bien. Y si hablo muy rápido, que a veces es un defecto que tengo, también me interrumpen, por favor. Me piden que repita, que hable más lento. Veo que están escribiendo, así que me detengo un momento para leer en cuanto la pregunta llegue. No sé si comprendo bien la pregunta. Cuando dices siempre vamos a trabajar así con sólidos, aclárame un poquito qué quieres preguntar, Leandro. En general, sí, vamos a tomar trayectorias que son circulares, ¿está bien? No significa que un sólido no pueda hacer otro tipo de trayectoria, pero en general, en los problemas en cuanto a las rotaciones me estoy refiriendo, o sea, a las trayectorias curvas, en general, o van a ser parabólicas, pero en la mayoría de los casos van a ser situaciones de una rotación en torno a un eje, que por lo tanto van a describir una trayectoria que es un círculo, ¿bien? También los sólidos se pueden trasladar, analizaremos también traslaciones, o la situación combinada, que es lo que se da, o sea, cuando ustedes en la vida cotidiana tienen una esfera como esta, y la lanzan en el piso, supongamos que fuera un piso de cemento, ¿sí? Lo más probable es que esa esfera lo que haga es rotar y trasladarse simultáneamente, ¿bien? Ya lo vamos a ver eso con detalle. Ese movimiento se llama rodadura
o rototraslación. Entonces, ese movimiento combinado es otro de los que vamos a ver. Si el piso donde tiramos o lanzamos nuestra esfera es muy resbaloso, imagínense que lo hacen sobre hielo, bien, es probable que la esfera no rote, sino solamente deslice, es decir, se traslade. Bien, eso ya lo vamos a ir viendo en detalle a medida que vayamos avanzando. Bueno, vamos a empezar a ver ecuaciones y tratamiento matemático con el que vamos a describir esto. Tal vez les sea conveniente poner la pantalla ampliada, porque esto les va a permitir ver con más detalle los esquemas y los dibujos. Esto no es nuevo, esto ya se los hemos presentado anteriormente cuando hablamos de los vectores y expresamos los vectores en coordenadas polares o en coordenadas cartesianas. En su momento vimos, por ejemplo, que la ubicación con respecto a un sistema de coordenadas que tenía un determinado punto, supongamos el punto que marco en rojo, su posición estaba señalada por un vector posición que llamábamos R. Ese vector posición R, como habíamos visto, acá en está el valor para este ejemplo en pantalla, ese vector posición R podíamos dar sus coordenadas cartesianas indicando su valor de X e indicando su valor de Y. Esa era una posibilidad. Pero también el mismo vector, fíjense que es idéntica, la ubicación, el tamaño del vector, ese vector podía ser expresado en coordenadas polares. Esto es, yo debía dar la medida, la longitud que tenía este vector, la magnitud, mejor dicho, y debía indicar el ángulo, por ejemplo, con respecto al eje de las X positivas. Entonces, si daba esos datos, yo decía que había expresado el vector en coordenadas polares. Entre las coordenadas polares y las coordenadas cartesianas podíamos establecer por trigonometría la siguiente relación. Bien, si este ángulo que forma el vector con el eje X es lo que yo llamo tita, bien, R multiplicado por el coseno de tita me da la proyección en el eje de las X. En tanto que R multiplicado por el seno me da el cateto opuesto, digamos, que sería la proyección en el eje vertical, es decir, me daría la componente Y. Entonces, este vector lo hemos expresado en coordenadas cartesianas o en coordenadas polares, y acá tenemos las relaciones que vinculan, por ejemplo, cómo a partir de las polares obtener las cartesianas. Esto en el video de vectores que se les dio inicialmente se explicaba. Pero ahora, supongamos que esta fuera la aguja, por ejemplo, de un reloj o del velocímetro de un auto. Bueno, de un reloj sería difícil, estaría yendo al revés el reloj, de un velocímetro de un auto, supongamos. Nosotros, esta aguja puede estar inicialmente en la posición 0 y a medida que avanza el tiempo puede ocupar distintas posiciones. Entonces, esta aguja realiza un desplazamiento que está marcado o representado en la figura. Cuando hablamos de un movimiento de rotación, que es lo que va a hacer esta aguja a medida que vaya girando, es más conveniente expresarnos en lo que se llama las coordenadas angulares, o sea, hablar de una posición angular y hablar después de un desplazamiento angular. ¿Qué sería hablar de la posición angular? Como dice acá, la posición que ocupa, supongamos, la aguja en esta situación está descrita por la línea OP, o sea, inicialmente estará a lo largo del eje de las X, luego esto realiza un giro y la línea OP está fija en el cuerpo y gira con él, o sea, el radio que tiene, o la longitud que tiene esta aguja es constante. El ángulo tita, ¿sí?, es el ángulo que forma precisamente esta línea OP con el eje de las X. Y ese ángulo tita marca la posición que tiene esta aguja en un determinado instante. Por ejemplo, supongamos que nosotros miramos, esto fuera
una foto que sacamos ahora a tiempo cero. La aguja la tenemos en esta posición, en un ángulo tita. Pasa el tiempo, volvemos a congelar la imagen y nuestra aguja ahora se encuentra en esta otra posición. Bien, entonces ahora tendrá un tita, que para el ejemplo que he dado sería 90 grados. Es decir, que desde la primera posición que tenía la aguja, que sería la posición inicial, pasó a otra posición que la describo con otro ángulo, que sería la posición angular final. Por lo tanto, yo podré hablar o expresar el desplazamiento angular. Y si prestan atención, es un formato en donde la posición se indica con tita, porque la posición ahora la vamos a medir con ángulos. Pero la definición de desplazamiento es la misma definición que habíamos visto en lo lineal, porque es la posición final menos la posición inicial. Solo que ahora este símbolo tita lo que denota es posición angular. ¿Bien? Cuando yo diga las palabras posición, velocidad, aceleración, si no pongo otra palabrita detrás, estoy queriendo decir las que ya conocemos, o sea, la posición lineal, me refiero a la velocidad lineal y la posición lineal que ya conocemos. Ahora, cuando yo quiera hacer referencia a esta nueva posición, tengo que ser cuidadosa a la hora de expresarme y decir la posición angular final menos la posición angular inicial me está dando el desplazamiento angular. Debo poner la palabrita angular atrás porque si no la colocara, asumo que estoy hablando del otro desplazamiento. ¿Bien? ¿Se entiende hasta ahí? Muy bien, perfecto. Continuamos. Vamos a seguir avanzando. Los ángulos, en la vida cotidiana, en matemática también lo más habitual, es que nosotros los expresamos en grados, ¿sí? Sin embargo, en el Sistema Internacional de Unidades, el grado no es el patrón de referencia que toma el Sistema Internacional de Unidades. La unidad de medida para describir un ángulo en el Sistema Internacional de Unidades se denomina radián, lo que tenemos acá. ¿Y qué es un radián? Como dice esto, un radián es el ángulo subtendido en el centro de un círculo por un arco cuya longitud es igual al radio. A ver, pongamos eso en palabras un poco más simples. Si yo tengo un determinado ángulo acá, si ese ángulo es tal que la longitud que tiene este radio coincide justamente con la longitud que tiene este arco, el arco a veces se denota con la letra S, ese ángulo entonces mide un radián, ¿bien? Es decir, que si yo, por ejemplo, camino en un círculo, mi círculo tiene 1 metro de radio, supongamos, cuando yo haya caminado 1 metro a lo largo del arco, el ángulo que he girado es un ángulo de un radián. Bien, entonces esa es la definición de radián. Como se ve acá, un ángulo tita en radianes puede expresarse como el arco dividido en el radio. Esta relación, ¿sí?, es una relación que vamos a utilizar mucho en los problemas, porque vamos a necesitar en distintos ejercicios establecer una relación entre el ángulo, por ejemplo, tendremos de dato el ángulo, pero necesitaremos el arco, supongamos. Entonces, a partir de esta relación, donde tita es igual al arco dividido en el radio, lo vamos a poder realizar. O lo que es lo mismo, a partir de ahí, el arco será el radio por el ángulo. Van a ver que aparecen distintas expresiones. Obviamente no tiene tal vez sentido que tomen apuntes, aparte que estoy hablando como un poco rápido para que vayan tomando mucho apunte, porque el video lo van a tener bien de la clase. Entonces, a futuro, cuando ustedes repasen la clase,
lo que pueden hacer de esta pantalla es hacerle una captura de pantalla y anotar aquello adicional que quieren aclarar, que capaz está aclarado con mi explicación y no está escrito en la pantalla. Entonces, ustedes podrán ir haciendo su propio apunte. Pero ahora, por ejemplo, si quieren ir dejando anotadas algunas expresiones o algunas ideas centrales que yo voy a ir marcando, esta sería la primera. Un ángulo, lo podemos en radianes, se puede expresar como el arco dividido en el radio. Y si prestamos atención, cuando yo hago el arco dividido en el radio, el arco se mide en metros, ¿sí? El radio, supongamos, se mide en metros también. Puse un ejemplo recién. Es decir, estoy haciendo el cociente de dos longitudes. Por lo tanto, cuando yo divida una longitud sobre otra longitud, el resultado es que el radián es un número puro, es decir, es una cantidad adimensional. No lleva una unidad, ¿bien? Sino simplemente el ángulo es una medida adimensional, ¿bien? Cuando la expreso, obviamente, en términos de radianes. Si yo quiero establecer la correspondencia que hay entre los radianes y los grados, que es la medida capaz más habitual en la que los solemos expresar, podemos pensar lo siguiente. Supongamos que este punto parte desde esta posición, ¿bien? Y realiza un giro completo. Si realiza un giro completo, el ángulo que habrá descrito será un ángulo de 360 grados. Pero también yo he dicho que puedo expresar el ángulo en radianes como el arco sobre el radio. Si este punto hizo un círculo completo, lo que recorrió fue el perímetro de esta circunferencia y la longitud de esa circunferencia es 2pi por radio. Lo divido en el radio porque es arco dividido en el radio y por lo tanto esto es igual a 2pi. De allí obtengo la relación que 360 grados es igual a 2pi radianes. Obviamente 180 es igual a pi radianes y si quiero calcular un radián, podré establecer la relación correspondiente. Bien, acá hay un errorcito. Me acabo de dar cuenta. Esto es un radián, ya lo voy a corregir. Está puesto al revés. Esperen que lo vamos a corregir para que no quede bien. Un radián, hecho un copy y pegue, ¿sí? Eso no va. Un radián es 57,3 grados. 360 grados es igual a 2pi radianes. He traído para igualar y copiar y se me ha quedado que no. Entonces, eso es lo correcto. Un radián es igual a 57,3 grados. Bien. Sigamos. Ahora vamos a ver o a analizar un ejemplo donde nos permite ver que las cantidades rotacionales, todas las cantidades que vamos a ver ahora, los ángulos, los desplazamientos angulares, después vamos a ver velocidad angular, etcétera, estrictamente no son magnitudes, ¿bien? Y ahora lo voy a explicar y vamos a hacer una consideración que nos va a permitir tratarlas como magnitudes. En uno de los primeros videos que tenían en el aula, se definió lo que era magnitud física. Si ustedes recuerdan, magnitud física era todo lo que se podía medir, ¿bien? Pero además, para hacer una magnitud física, otra cosa que se tiene que cumplir es que toda magnitud física es tal si cumple la propiedad conmutativa de la suma. ¿Qué quiero decir con esto? Imaginen, lo voy a señalar acá en un ejemplo. Imaginen que yo me desplazo, ¿sí? O mido la longitud desde este punto a este punto, longitud lineal me estoy refiriendo. Mido esa cantidad. Mide, no sé, 1 centímetro. Y después vengo y mido esta cantidad. Esta cantidad mide 5 centímetros. La longitud total, obviamente, son 6 centímetros. Si yo hago el proceso al revés y mido esto que vale 5 y le sumo esto que vale 1, voy a obtener el mismo resultado, voy a obtener los 6 centímetros.
Eso es porque la longitud es una magnitud que cumple la propiedad conmutativa de la suma. Da lo mismo que yo sume 1 más 5 que 5 más 1. Bien, entonces se dice que como la longitud es una cantidad que se puede medir y además cumple la propiedad conmutativa de la suma, entra en lo que nosotros llamamos magnitud física. Pero ahora miremos lo que pasa con este libro. Supongamos que tenemos un libro en esta posición. Ustedes, si tienen a mano el celular, lo pueden hacer para que vean que esto es así. Si primero le hacemos este giro, un giro de 90 grados en el plano, ¿bien? Lo vamos a poner en esta posición. Y a partir de esta posición, si yo lo roto con respecto a un eje vertical, como se muestra así, o sea, si yo lo giro así, voy a tenerlo en esta posición. Bien, entonces he llegado haciendo estas dos rotaciones a esta situación. Ahora bien, si parto de la misma posición, pero invierto esto, es decir, primero voy a causar la rotación con respecto a este eje vertical, el libro me va a quedar en esta posición. Si a partir de ahí le hago la rotación en el plano con respecto a un eje que pase por ahí, por el centro, el libro me queda en esta posición. Bien, entonces, fíjense la diferencia entre esta situación final y esta situación final. Son diferentes, ¿bien? Evidentemente, yo he hecho las mismas rotaciones, ¿sí? Pero las he realizado en distinto orden. Esto me da la muestra que como el resultado final es diferente, no se está cumpliendo la propiedad conmutativa de la suma. Bien, entonces, estrictamente, cuando yo sumo ángulos, como acá el ángulo ha sido un ángulo giré 90 grados y volví a girar 90 grados. Cuando yo sumo ángulos, no se está cumpliendo la propiedad conmutativa de la suma. Por lo tanto, el ángulo estrictamente no sería una magnitud física. Pero, si seguimos observando las imágenes, vemos que en este caso se hace el mismo ejemplo, pero con una rotación de 45 grados. Y ahora la posición final en la que quedan los libros es diferente, pero no tan diferente como se mostró acá. Y si hacemos más pequeño el ángulo, vemos que las posiciones finales de los libros son diferentes todavía, pero la diferencia es menor. Entonces, si el ángulo de rotación nosotros lo fuéramos haciendo más pequeño, las diferencias de las posiciones finales se harían menores. ¿Eso qué me permite concluir? Que si lo que yo considero son desplazamientos, lo que dice acá, son desplazamientos angulares infinitesimales, o sea, considero ángulos cada vez más pequeñitos, estas posiciones finales van a ser idénticas, si se quiere, o muy semejantes, y para ángulos muy pequeños sí se cumple la propiedad conmutativa de la suma, y por lo tanto puedo considerar al desplazamiento angular, como en este caso, como una magnitud, y en este caso, además, va a ser una magnitud de tipo vectorial. Bien, entonces, el tratamiento que vamos a hacer a partir de ahora es suponer que estamos haciendo, podemos tal vez hacer un giro de 90 grados en mi problema, pero no lo voy a hacer en un solo movimiento, lo voy a ir haciendo infinitesimalmente, ¿bien? De manera que los sucesivos desplazamientos angulares yo pueda considerarlos como que son realmente magnitudes físicas y dentro del tipo de las magnitudes físicas van a ser magnitudes de tipo vectorial. ¿Bien? Bien, me detengo un minuto. Si hay preguntas, ustedes me indican. Silencio un minuto mi micrófono y ya continuamos. No hay dudas, no hay preguntas. Bien, muy bien. Espero por sí. Perfecto, se entendió. Continuemos.
Vamos ahora, hemos hablado de la posición angular, hemos hablado del desplazamiento angular y vamos a definir ahora lo que vamos a entender por velocidad angular. Acá tenemos una gran similitud con lo que ya aprendimos en cinemática del lineal, en la cinemática de cuando tomábamos la partícula y esta partícula se trasladaba. Ahora vamos a tener la aguja que a tiempo cero, supongamos, está en una posición angular que hemos llamado θ1. Pasa un determinado intervalo de tiempo y luego de ese tiempo la aguja se encuentra en la posición angular θ2. Es decir, que ha realizado un desplazamiento angular que está marcado en la figura, ese delta θ que tenemos ahí. Definiremos la velocidad angular media como la razón, acuérdense que cuando decimos razón queremos decir cociente, ¿bien? Como la razón del desplazamiento angular en el intervalo de tiempo. Es decir, que la velocidad angular media será el desplazamiento angular, delta θ, dividido en el intervalo de tiempo, delta t. ¿Por qué les dije que tiene gran similitud con lo que vimos lineal? Porque nosotros en su momento definimos la velocidad media como delta x sobre delta t. Entonces es el mismo formato matemático, si se quiere. Y de igual manera a lo que hicimos en la parte de cinemática lineal, vamos a definir la velocidad angular instantánea, bien, como el límite de la velocidad angular media cuando ese delta t tiende a cero. Vamos a tomar el límite con el delta t tendiendo a cero de lo que sería mi velocidad angular media y por lo tanto me va a quedar el diferencial de θ con respecto a t y esto es precisamente la definición de mi velocidad angular instantánea. La unidad en que vamos a medir esa velocidad angular es la unidad en la que medimos los ángulos o el desplazamiento angular, que es lo que tengo acá arriba, y como hemos dicho se mide en radianes, dividido en la unidad de tiempo, que como habitualmente lo hacemos en el sistema internacional, es en segundos. Entonces, en el sistema internacional la unidad será radianes sobre segundos. Y esta es la definición entonces de velocidad angular tanto instantánea como media. Pero vamos a ver cómo es la dirección de este vector. Hemos dicho que como vamos a trabajar con desplazamientos angulares pequeños, podremos considerar, por ejemplo, a la velocidad angular, y luego cuando veamos la aceleración angular lo mismo, las podemos considerar como vectores, ¿bien? Y todo vector tiene una dirección y un sentido. ¿Cómo lo vamos a representar? Miremos primero la figura. Supongamos que nosotros tenemos esta rueda que gira con respecto a un eje que pasa por este centro. Está haciendo el giro que se muestra en esta flecha curva que aparece representada. Esa flecha ahí lo que me está indicando es el sentido en que se está produciendo el giro. Es un dibujo que a mí me da la idea o me da la pista para entender que esto gira así, y en este caso este dibujo indica que el giro se está produciendo en sentido antihorario. Pero esa flecha curva con puntita de flecha no es un vector, porque eso no es la representación de un vector. Entonces, si yo les pido que dibujen el vector velocidad angular, no me van a marcar esto y me van a poner omega para decirme que esto es la velocidad angular. El vector velocidad angular, cuando yo quiera dibujarlo, bien, resulta perpendicular al plano de giro, como se muestra en esta imagen. Y su sentido, como lo dice acá, se obtiene con lo que se llama la regla de la mano derecha. Las personas que sean zurdas tengan precaución. ¿Por qué? Porque su tendencia es usar su mano habitual o la mano dominante, que sería la izquierda. Entonces, esto vale solo para la mano derecha. Entonces, acá está cómo se aplica la regla.
Si los dedos de la mano derecha se enroscan en la dirección de la rotación, acá la figura lo muestra, o sea, esta rotación marcada acá, yo la señalo con mis dedos, ¿sí? O sea, con los 4 dedos, a esto me refiero, hacia donde se dirige el pulgar, se está marcando el sentido y dirección del vector velocidad angular. Bien, si están mirando esto, háganlo con la mano y sigan los pasos que están representados. Si estuviéramos en clase y ustedes me estuvieran viendo, yo tendría esto en pantalla y se los estaría mostrando con mi mano directamente. Ahora, si prendo mi cámara, mi mano va a quedar en el aire y no sobre este dibujo, entonces no es como muy útil. Por eso se los muestro detalladamente en la figura. Pero ahora vamos a empezar a aplicar distintas reglas, así con la mano derecha, y es importante que ustedes lo hagan. Y si no les sale, que me lo avisen y que lo revisemos. Porque esto es fundamental para la resolución de los problemas, porque vamos a tener que saber después en qué sentido dibujar un vector, y eso se va a dibujar, por ejemplo, a partir de esta regla, de esta y de otras. Bien, entonces, este giro, hagan esto con su mano. Pongan los dedos en el sentido del giro, como envolviendo el giro, hacia donde les queda el pulgar, les está marcando la dirección y el sentido del vector velocidad angular. Se adopta este criterio. Cuando el giro que se produce es antihorario, ¿sí? Se dice que el desplazamiento angular o el ángulo ha sido positivo, y si es horario, se le asume negativo. Bien, pero esto es una convención. Si ustedes en un problema quieren decir que esto, en su problema, eligen un sistema de coordenadas donde este giro es positivo y lo definen como positivo, está bien, bien, pero si no predefinen ustedes, se asume que esto es la convención que se adopta. Voy a hacer una aclaración. Este dibujo que tengo acá está con cierta perspectiva, o sea, está dibujado en 3 dimensiones, si se quiere. Pero ustedes cuando dibujen en su hoja, ¿sí? O yo cuando dibuje en la pizarra ahora, cuando represento algo, lo tengo en el plano a mi dibujo. Entonces yo tengo esto que está girando de esa manera. Bien, si yo tengo que representar este vector velocidad angular, bien, dame un minuto, a ver si me queda más fácil hacerlo así. Bien, yo, ¿cómo lo voy a hacer? Yo lo voy a representar, acá tengo este cuerpo, ¿sí? Que ha girado como se mostró ahí. Y yo voy a representar, o me piden que represente mi vector velocidad angular, y mi dibujo es en el plano, como se muestra en esta imagen. Entonces, ¿cómo voy a dibujar en el plano para que se note que esté saliendo? Yo voy a utilizar la siguiente convención. Yo voy a dibujar un circulito con un puntito en el centro. Y ese, déjenme que esto no responde cómo escribo, y ese es mi representación de mi vector omega. ¿Qué significa representar ese puntito ahí? Significa que yo de frente estoy mirando la punta de ese vector. Entonces, si ustedes ponen su mano, y les repito, háganlo, representan este giro enfrente de sus caras con la mano, les va a quedar su pulgar apuntando hacia su cara, acá. Eso significa que el vector omega es saliente. Bien. Por otro lado, si yo hiciera esto, la representación acá, tendría que en este caso tengo que el giro es así. El giro es así. Yo tendría que representar acá mi vector omega, pero cuando lo hagan con la mano van a ver que el pulgar, como muestra esta imagen, quedó mirando hacia adentro. Eso indica que su vector omega ha quedado entrante en el plano. Un vector entrante en el plano se va a representar con una cruz. Y ahí voy a tener dibujado en 2 dimensiones lo que es el vector omega. Presten atención a las
porque es difícil que puedan hacer un dibujo espacial, porque generalmente vamos a dibujar en la hoja y lo más habitual es que hagamos dibujos que sean así en 2 dimensiones. Entonces, para indicar algo saliente, como en este caso, se va a indicar con esta simbología, un circulito con un punto adentro, es como la punta del vector. Algo entrante es como que acá quedó la parte trasera, digamos, de la flecha, de este vector, lo represento con una cruz. Me dicen si hay preguntas, si hay algo que no se haya entendido. Voy lento con estos dibujos, sobre todo porque ustedes no puedo hacer los movimientos y que ustedes lo visualicen, entonces lo explico lentamente. Muy bien. Seguimos. ¿Profe? Sí. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, Nosotros, sí. cuando tengamos un ejercicio y tengamos Sí. que indicar estos vectores, si no aclaramos, directamente se estaría tomando como que el signo positivo sea el antihorario y el negativo el horario. No hace falta aclarar. Exacto. A ver, como en todo, o sea, en los problemas que ya han resuelto de las unidades 1 a la 4, y verán que en los parciales les hemos puesto una leyenda, si no lo han puesto, falta el sistema de coordenadas. ¿Está bien? Es fundamental que ustedes sean explícitos y que digan cuál es el sistema de coordenadas que adoptan. Si no, cuando nosotros corregimos un problema, es como que tenemos que empezar a adivinar a partir de las ecuaciones qué es lo que ustedes interpretaron, y a veces el no escribir explícitamente el sistema de coordenadas hace que ustedes mismos se confundan, porque en un caso suman un vector y en otro caso lo restan y no se fijaron que capaz era suma en las dos situaciones, por poner un ejemplo. Entonces, lo mejor es que ustedes, supongamos que este fuese mi problema, ¿sí? Por definición, hemos dicho que el giro antihorario es el positivo, pero en mi problema a mí se me ocurre que este giro yo lo voy a tomar como negativo. Entonces hago esto, escribo esta flechita curva que indica el sentido del giro y digo, para mí es negativo. Con esa sola señalización, a mí me queda claro que ese es el sistema de coordenadas que ustedes han adoptado. Bien. Si no me escriben nada, yo puedo presuponer que han adoptado esto, ¿bien? Pero siempre, aun cuando adopten el sistema convencional, que es el que está escrito, que es el giro antihorario, asociarlo a un sentido positivo, lo más conveniente es que ustedes lo pongan por escrito. Les da claridad a ustedes y a nosotros además nos da claridad de saber cómo es el procedimiento que ustedes han utilizado. Entonces, eso es siempre lo más conveniente y además nosotros lo exigimos en los parciales como un parámetro obligatorio, o sea, tienen que hacer un dibujo, una representación y explicitar cuál es el tema de coordenadas que ustedes adoptan. Bien. Bueno. Perfecto, profe, muchas gracias. Muy bien. Continuamos. Vamos a ver, ahora hemos definido o hemos presentado una nueva magnitud, que es la velocidad angular, ¿bien? Y ya conocemos de antes nuestra velocidad, a la cual ahora, si queremos hacer referencia directa, le podremos llamar velocidad lineal. Y hay una relación que vincula esas dos cantidades. ¿Por qué? Y porque es el mismo cuerpo el que está girando. O sea, imagínense que yo tengo este cuerpo de forma irregular, este que aparece acá con un gris más oscuro. Ese cuerpo gira, ¿sí? Imagínense que es un trozo de cartón y ustedes lo clavaron en ese punto, pusieron un clavo y esto lo mueven con la mano ustedes. Todo este sólido rígido gira de igual manera, ¿bien? Yo puedo elegir un punto cualquiera de ese sólido rígido, que es el punto representado en P. Si yo dibujo la velocidad, el vector velocidad lineal, ¿bien? Siempre recordemos que es tangente a la trayectoria, entonces aparece representado con ese vector que está en verde en la imagen, ¿bien? Eso hace que yo entienda que este cuerpo está girando de esa manera. Cuidado, que esta es una representación habitual que aparece en los textos, incluso es una representación habitual que vamos a usar nosotros, que es marcar que el omega, o sea, que el cuerpo está girando para este lado. Pero esto es una flechita curva, ¿sí?
no es un vector, no es la representación del vector velocidad angular. Repito, si quisiera dibujar el vector velocidad angular, tengo que hacer esto. Entonces, si yo en esta situación, para este cuerpo que gira así, representara su vector velocidad angular lo mismo en cualquier situación, tendría que dibujar un punto. Hagan la regla de la mano derecha, ponen los dedos en el sentido que les marca el giro, el pulgar les quedaría enfrentado, entonces el omega, ¿sí?, sería S. Bien, lo remarco. Me quedó medio feo, pero esto es un puntito ahí, ¿sí? Entonces, no confundir esta representación que me está indicando el sentido de giro y tal vez algunos textos encima colocan el omega cerca y pareciera que este es el vector velocidad angular. El vector velocidad angular es un vector que sale perpendicularmente al plano de la pantalla que ustedes tienen enfrente y que apunta hacia ustedes. O sea, está fuera del plano de la pantalla, es tridimensional y apunta hacia ustedes. Y si lo quiero dibujar en esta representación en 2 dimensiones, esa es la representación correcta. Bien, bueno, entonces volvamos al caso. Yo puedo considerar ese punto P que tiene una determinada velocidad lineal, o puedo considerar un punto cualquiera, este, ese, o sea, cualquier punto del sólido. Todos esos puntos van a tener alguna velocidad lineal, que ya vamos a ver cuál es. Pero todo el sólido, porque todo el cuerpo gira como un conjunto. Hemos dicho como definición de sólido rígido que no se alteran las distancias de un punto a otro. Entonces, si yo marco un punto acá, cuando este sólido rígido haya girado, el ángulo que ha girado este punto de acá o este punto de acá ha sido exactamente el mismo, porque todo el sólido gira sin deformarse. Entonces, la velocidad angular de todas las partículas que giran es exactamente la misma. Veamos la relación que hay entre las dos velocidades. Nosotros hemos definido a θ, a la posición angular, como el arco sobre el radio. Por lo tanto, el arco lo puedo escribir como el ángulo por el radio. Si yo derivo esta expresión con respecto al tiempo, ¿sí?, derivo el arco S con respecto al tiempo, me queda la derivada de un producto, ¿sí? Entonces haré la derivada del primero, que es θ, con respecto al tiempo, por el segundo sin derivar. Acá falta un término que no está escrito, que será hacer la derivada de R con respecto al tiempo por θ sin derivar. Bien, pero ¿por qué no lo escribo? Porque cuando yo derivo R con respecto al tiempo, R es el radio y el radio no cambia. Entonces la derivada de una constante es 0. Por eso ese segundo término acá directamente no se ha colocado. Y ahora si miro lo que me quedó, me queda la derivada de θ con respecto a t. Y esa precisamente es la definición de la velocidad angular, instantánea obviamente. Entonces, la velocidad lineal yo la puedo expresar como el producto de la velocidad angular por el radio. Presten atención a que esto yo lo he escrito sin poner vectores arriba. Esta es una expresión angular, escalar, la que he escrito acá. Y ya enseguida, cuando avance unas pantallas más, voy a explicar por qué esta expresión escrita de esta manera es solo una expresión escalar, y luego voy a escribir la forma vectorial correcta. Pero antes de avanzar un poco más, lo que dijimos o lo que dije a medida que explicaba, todos los puntos del sólido rígido giran con la misma velocidad angular, pero con diferente velocidad lineal dependiendo del radio. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo a mitad de este círculo, ¿sí?, marco un puntito que le voy a llamar R. Entonces tengo
el punto P, perdón, mejor más que R, un minuto, le vamos a poner otro nombre, porque R va a confundirse con el radio. Le pongamos, qué sé yo, un T. Bien, entonces tengo mi punto P que está a una distancia que era R, y tengo mi punto T que está a una distancia que es la mitad, o sea que está a R sobre 2. Obviamente, hemos dicho que todos los puntos de este sólido, esos que he marcado, cualquier punto que se me ocurra marcar, todos giran con la misma omega, con la misma velocidad angular. Pero, obviamente, los puntos P y el otro punto que he señalado, que es el punto T, están a radios distintos. Entonces, cuando yo calcule la velocidad angular de P, deberé hacer omega por R. Y cuando calcule la velocidad angular del punto T, deberé hacer omega por R sobre 2. Por lo tanto, es evidente que la velocidad lineal que va a tener este punto T va a ser una velocidad menor. Y si yo dibujara el vector velocidad, bien, que vamos a borrar un poco de cosas para que no me quede encima. Si yo dibujara el vector velocidad lineal, acá obviamente sería tangente a la trayectoria y sería un vectorcito más pequeño con respecto, le voy a poner un B', sería un vector más pequeño con respecto al que está al punto P, que está a una distancia radial mayor. Entonces, la velocidad lineal, como dice acá, va a ser diferente para los distintos puntos, porque va a depender del radio de giro en la posición en la que yo me encuentre. Bien, y la dirección del vector velocidad lineal, esto no es nuevo, ya lo conocen, como siempre, y como se representa acá, es tangente a la trayectoria. La trayectoria acá es un círculo, siempre tangente a la trayectoria, voy a estar dibujando mi vector velocidad lineal. Bien, fíjense si hasta ahí hay alguna pregunta. Les doy un minuto si hay alguna pregunta para que escriban, y si no, voy a seguir avanzando. Bien, continuamos. Vamos a hacer un alto en la clase de, digamos, de cinemática del sólido rígido, y tenemos que introducir el tema del producto vectorial. Habíamos hecho un primer video donde se explicó la suma, la resta de vectores. Luego, cuando vimos la unidad de trabajo, hablamos del producto escalar de dos vectores y se definió en el momento del video de la unidad 3. Y ahora que entramos en este nuevo tema, vamos a necesitar hablar del producto vectorial de dos vectores. Entonces, antes de continuar, lo vamos a aclarar. Ustedes probablemente en álgebra lo han visto, pero yo necesito que sea un concepto que esté muy fresco y claro, entonces prefiero repetirlo y asegurarme de que si hay alguna pregunta puedan hacer. Supongamos que yo tengo dos vectores, un vector A cualquiera y un vector B. Ahora esos vectores los llamamos simplemente A y B, después van a ser alguna magnitud física. Si yo hago el producto vectorial de A por B, obtengo un tercer vector, o sea, el resultado de un producto vectorial entre dos vectores es un vector. Y la notación para indicar el producto vectorial entre dos vectores es una cruz, a diferencia de cuando usábamos el producto escalar, que acá poníamos un punto. Si el resultado es un vector, ese vector obviamente tiene un módulo, una dirección y un sentido. ¿Cómo determino el módulo de ese vector que es el resultado del producto vectorial de A por B? El módulo de C será igual al módulo que tiene el vector A por el módulo que tiene el vector B por el seno de alfa. ¿Quién es alfa? El menor ángulo comprendido entre A y B. Si yo estoy en esta imagen,
ese alfa será esto, ¿sí? El ángulo que hay entre A y B. Si estoy en esta imagen, alfa será este ángulo, que es el ángulo comprendido entre A y B. Si estoy en este caso, que busca hacer una representación espacial, tengo un vector A y tengo ahí el vector B, es casi, es 90 grados, ¿está bien? Porque esto está en la dirección radial y esto es tangente a la dirección radial, entonces este ángulo ahí sería 90 grados. A eso me refiero con el ángulo alfa. Y la dirección que tiene este vector C siempre resulta perpendicular al plano determinado por A y B. En las distintas imágenes eso queda mostrado. Lo señalo en esta. Yo tengo mi vector A, que está a lo largo del radio, tengo mi vector B, que es tangente a ese vector, o sea, perpendicular o tangente a la trayectoria, y por lo tanto, perpendicular al plano de este círculo está la dirección del vector C. Entonces, en este eje, que le podría llamar Z, ¿sí? En este eje Z tengo la dirección del vector C. ¿Y cómo obtengo el sentido? Aplicando lo que se llama la regla de la mano derecha. Y nuevamente acá les voy a pedir que lo hagan a medida que yo lo vaya relatando para que la practiquen y si no les sale, me lo dicen y lo vemos. Acá se han dibujado dos formas, hay una tercera, pero voy a presentar solamente dos formas de aplicar la regla de la mano derecha. Repito, como el nombre lo dice, solo vale para la mano derecha. Entonces, ¿cómo se aplica? Yo tengo el vector A, entonces voy a ubicar mi mano, ¿sí? Y los 4 dedos abiertos, acá está cerrado, pero los voy a orientar abiertos hacia donde tengo el vector A. Y luego voy a cerrar mis dedos, voy a girar mis dedos yendo hacia donde está el vector B. Hacia arriba, como se muestra en la imagen en este caso, va a quedar mi pulgar cuando yo haga ese movimiento. El pulgar precisamente me va a estar indicando la dirección y sentido del vector C. Bien, entonces esa es una forma en que yo puedo obtener, pongo mi mano, mis 4 dedos abiertos siempre en la dirección del primer vector y lo cierro hacia el segundo vector, entonces en la dirección del pulgar me queda el vector C. Les recuerdo, lo deben haber visto, que el producto vectorial no es conmutativo. Si ustedes ponen los dedos en el sentido de B y los cierran hacia A, el pulgar les va a quedar para abajo, ¿bien? Entonces por eso es importante saber que siempre ubicamos nuestro punto de salida en el primer vector que tenemos en nuestro producto vectorial. Otra alternativa para la regla de la mano derecha es abrir los dedos pulgar, índice y medio y formar como si fuera un eje de coordenadas X y Z, ¿sí? Entonces, los otros 2 dedos los anulan, los dejan cerraditos. Forman esos ejes espaciales. Bien. El primer vector se indica siempre con el dedo índice. El segundo vector se indica con el dedo medio y el tercer vector va a estar dado con el pulgar, o sea, el resultado va a estar dado con el pulgar. Si ustedes se ubican en este producto, fíjense que es el orden en que les quedan los dedos. Miren, pongan su mano sobre la pantalla. Si ponen los 3 dedos de la mano derecha, el pulgar toca al vector C, el índice es el segundo dedo que aparece, que sería el A, y el tercer dedo en orden es el medio, que sería el vector B. Bien, entonces, luego, ustedes con la mano abierta así, para el problema que tengan que determinar la dirección y sentido, deberán rotar su muñeca, no abrir ni cerrar los dedos quedan fijos, y rotar su muñeca hasta lograr la orientación adecuada. Entonces vamos a aplicar la regla de la mano derecha en esta situación, si bien acá está representado. Suele ser, en general, yo estoy habituada a hacer esta, pero entiendo que para los alumnos generalmente es más sencilla esta. Entonces vamos a aplicar esta. Pongan sus dedos
abiertos señalando el vector A. Es decir, es como que su muñeca la apoyan en este punto y sus dedos los abren en la dirección del vector A. Ahora los van a cerrar en la dirección y sentido marcado por el vector B. El pulgar les va a quedar en ese caso, como se señala en la imagen, en vertical hacia arriba para indicar el vector C. Si no les sale, me avisan, ¿bien? ¿Sí? Les doy un minuto para que hagan eso con la mano. Si estuviéramos en clase, lo estaría mirando si lo hacen, ahora no los veo, pero yo sé que puede parecer una tontera hacerlo, pero después en los problemas les aseguro que se enredan y están con las manos giradas y demás porque no se acuerdan bien cómo aplicar esto. Así que por experiencia es que les digo que practiquen esto. Bien, si a alguien no le salió, me dio pregunta y lo vuelvo a explicar. Pero es importante que esta regla, sobre todo, la puedan aplicar y que obtengan este resultado que está dibujado. Eso significa que lo hicieron bien. Continuamos. Yo había dicho, ahora sí vuelvo a los contenidos de física, había dicho que había escrito esto como una relación de tipo escalar. Bien, pero si yo presto atención a las magnitudes que tengo, la velocidad es un vector. Omega, la velocidad angular, es un vector. Esto era el vector posición que tenía la partícula. Bien, R es un vector. Entonces, R, B y omega son todos vectores. Yo no puedo, esto obviamente no puede ser que un producto de un vector por otro vector me dé un vector si yo planteo un por de producto escalar. Evidentemente, esta relación escrita de esta manera están escritos los módulos. Esto es el módulo de omega por el módulo de R me da el módulo de B. Pero si yo quiero escribir correctamente la relación, lo que yo debo plantear es un producto vectorial. Bien, debo plantear el producto vectorial de R por omega o de omega por R. Pero también dije que no es lo mismo que yo haga este producto o que haga este producto. O sea, una de estas relaciones está bien y la otra de estas relaciones está mal. Bien, yo quiero que ustedes me digan cuál es la correcta de estas relaciones. Si esta, que he escrito ahí, la primera, bien, o tal vez la segunda relación. ¿Y cómo van a poder saber si es la primera o la segunda relación? Aplicando la regla de la mano derecha, ¿bien? Para el producto vectorial. Hagan este producto vectorial. Pongan su mano en el sentido de R, ¿sí? Envuelvan sus dedos hacia donde está omega y fíjense cómo les queda el pulgar que le señalaría el vector velocidad. Lo mismo, vuelvan a realizar ahora este producto vectorial. Pongan la mano en el sentido de omega, cierren los dedos hacia donde está R y vean cómo les queda el sentido del vector velocidad. Ahí ya hay respuestas, ¿bien? Y me dicen, uno lo dice en tono de pregunta, la segunda, otro lo da como afirmación, pero efectivamente es la segunda opción. Esta es la respuesta correcta. Porque cuando yo aplico este producto vectorial, si ustedes lo hacen con la mano, van a ver que el vector velocidad les queda para acá, les queda con sentido contrario. Bien, entonces esto yo lo tacho, lo puse con intención ahí, bien, y remarco que esta es la respuesta correcta. Bien, entonces puede demostrarse que precisamente esto es una relación de tipo escalar y esa demostración de cómo llegaba a esa relación de tipo escalar está acá. Es una demostración muy simple, muy sencilla. Bien, la demostración de lo vectorial no es tan sencilla, es más compleja. No es algo que evaluemos en los parciales, entonces yo no voy a demorar en esta clase en explicar
cómo se llega o cómo se demuestra vectorialmente esta expresión. Pero sí es algo que al momento que ustedes rindan física en un examen final tienen que saber. Obviamente está en los textos, lo podrán consultar y después podrán venir y consultarnos a nosotros. Pero por una cuestión de tiempo es que yo no avanzo ahora en esto, porque si no me demoraría con la matemática demasiado y no es algo que vayamos a utilizar en la práctica. Cuando en algún correo yo les dije que nos íbamos a limitar a dar los contenidos esenciales, me refería a esto. Me voy a limitar a dar lo que sé que van a necesitar para los ejercicios de práctica y luego lo que se va a evaluar en los parciales. Obviamente el día que ustedes rindan la materia tendrán que tomar el programa de examen y tomar un texto y profundizar los distintos temas que figuren en el programa. Obviamente siempre tendrán consulta para ir respondiendo las dudas que ustedes pudieran tener. Bien, pero ahora me limito a lo esencial, a los contenidos mínimos, porque esta virtualidad impone determinados ajustes. Bien, explico de nuevo, Rocío. Yo tendría que poder, si ustedes vieran mi mano metida en esa pantalla, sería ideal. Te invito a que hagas el paso a paso de lo que yo te voy a ir diciendo. Vas a tener que aplicar esto, ¿sí? Que es la regla de la mano derecha. Vas a colocar tu mano abierta con tus dedos señalando hacia donde apunte el primer vector. Ya después vamos a ir a la otra imagen para señalar el primer vector. Y después vas a hacer esto, vas a cerrar tus dedos hacia donde esté el segundo vector. Hacia donde te quede el pulgar va a ser el vector resultado. Entonces ahora vengo acá. Mi primer vector es omega. Entonces coloca tu mano, ¿sí? Señalando omega hacia, con tus dedos hacia arriba. Es como que el pulgar te va a quedar hacia adentro de la pantalla, para que, si yo lo estoy haciendo, o sea, si vos estás haciendo lo mismo, vas a ver que vos pones tus dedos de la mano derecha señalando este vector omega y tu pulgar te quedó hacia adentro de la pantalla. Ahora cerrá tus dedos y venís hacia el segundo vector que es R, o sea, haces este giro con tus dedos. Cuando haces ese giro con tus dedos, has aplicado la regla de la mano derecha para este producto. El pulgar te quedó, como bien dijimos, hacia adentro de la pantalla, que es lo que aparece representado acá. Bien, en 3 dimensiones, eso es como que va hacia adentro. Entonces, has obtenido el dibujo correcto. Esta partícula estaba girando así, y al girar así, su vector velocidad angular era este. Pero ahora te pido que vuelvas a hacer lo mismo, pero con esta ecuación. Ahora vas a hacer al revés. Tu mano la vas a poner en el sentido de R. Es decir, es como que vas a acostar tu mano en el plano y ahora vas a levantar los dedos y vas a girarlos hacia omega. Si haces eso, vas a encontrar que el vector que te queda, te va a quedar como apuntando hacia tu cara, ¿sí? O sea, va a quedar hacia adelante. Y en este dibujo no es correcto, el cuerpo nos estaba desplazando para acá. Habíamos dicho que teníamos esta partícula que estaba girando en ese sentido. Entonces, esa segunda opción que acabo de hacer ahí, ¿bien? Esa segunda opción es errónea, ¿sí? Y por lo tanto, por eso fue que yo la taché acá. ¿Bien? Me dicen si se entendió. Bien, perfecto. Esto, por un lado es difícil porque la tridimensionalidad es difícil de representar nosotros dibujamos en el plano, generalmente en pantallas, en papeles, y hablar de 3 dimensiones se dificulta. Y encima le sumamos la virtualidad, eso pone un condimento más a la complicación. Bueno, continuamos. Déjenme que vea qué viene. Denme un minuto. Bien. No. Vamos a dejar ahí, vamos a hacer un recreo, ¿sí? Son las 12 menos cuarto prácticamente, 10 minutos de recreo, a las 12 menos 5
continúo con lo que sigue con la explicación. Así que nos encontramos en 10 minutos, chicos.